En este encuentro que nos ocupa hoy la tenemos a la compañera Vanessa Siley, que va a hablar un poquito de la organización sindical en un escenario de flexibilización laboral. Vanessa es mujer, abogada, diputada y, esta parte la voy a leer, perdón, es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Como diputada se desempeña desde el 2017 y representante de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura desde el 2019. Así que estamos muy contentos y agradecidos de que nos acompañes hoy. Y bueno, le cedo la palabra a mi compa Simo para que haga lo suyo. Gracias, compañero. Buenas tardes o buenas noches ya. ¿Cómo les va? Bueno, de nuevo gracias a todos y a todas por venir. Gracias a la gente que nos está viendo también por YouTube. Gracias Vanessa por acompañarnos acá en esta charla. También a los trabajadores, a los pibes y a las pibas que están laburando en la cocina, en la barra, que les van a estar sirviendo algo. Está bueno que si pueden tomarse algo, disfrutar este momento que es de formación, como decía Isa, pero también es de encuentro y de un momento para disfrutarnos también como compañeros. Así que nos parecía importante que disfruten acá en el Sputnik. Y bueno, sí, como decía Isa, estamos en este seminario de formación. Veníamos tocando algunos de los temas que nos parecían importantes sí, digamos que como compañeros o como militantes nos parece importante estar formados para tener herramientas para salir a discutir, a convencer a compañeros o no tan compañeros, a vecinos del barrio o del laburo. Y entre esos el trabajo nos parecía una temática importante para charlar. Por eso, bueno, la convocamos a Vane, que va a charlar con nosotros. Pensábamos que era importante, bueno, por lo obvio, ¿no? Porque tenemos un gobierno que puntualmente ataca los derechos laborales, que tiene un empeño a decir que los derechos laborales van en contra del trabajo. También porque vemos un contexto, digamos, no solo nacional, sino internacional, de nuevas plataformas, nuevas formas de pensar el trabajo con Uber, con Pedido Ya, con esas plataformas que vienen a cambiar un poco esa relación humana entre el trabajador y el empresario. Y también en un contexto en donde el Estado Nacional de nuevo está despidiendo compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. En todo ese contexto nos parecía importante poder hablar un poco, Vane, si te parece, del rol del trabajador en la Argentina históricamente y el rol de los sindicatos, de las organizaciones gremiales en la historia, y saber, bueno, cómo llegamos a este momento. Si te parece, te doy la palabra. Dale, gracias, compañero. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están a todos, a todas? Gracias por la invitación a este encuentro. La verdad que es un hermoso lugar. Me encantó. Y cuando terminé de ver ese mural, realmente se me puso la piel de gallina, porque como que recordás, ¿no? Algo que está tan presente y tan cerca nuestro. Así que gracias, Nico. Y gracias a todos y a todas, porque sé que muchos y muchas además integran ámbitos de salud. Y bueno, mi agradecimiento es también por lo que hicieron en esta época histórica, que no nos vamos a olvidar nunca, creo. Y ahí había tantos trabajadores y trabajadoras también siempre, ¿no? Siempre sosteniendo en los malos momentos, poniendo el cuerpo, poniendo todo. Porque también pensaba que en esta época, en la pandemia, los trabajadores y trabajadoras de muchas actividades incluso aceptaron cobrar menos sueldo y aceptaron las suspensiones con una reducción de un 25% más o menos de su sueldo, y lo aceptaron entendiendo que era un momento que había que hacer un aporte social. Pero cuando hubo una recuperación económica en el 21 y más profunda en el 22, no fue devuelto a los trabajadores eso que pusieron. No les fue devuelto. Y esa pérdida, cuando contamos la pérdida del poder adquisitivo, yo por lo menos me acuerdo de esto, del repunte económico de esos años que no fue repartido. Y veníamos de 4 años de quita de poder adquisitivo, y que era el macrismo, los dos de 1 y medio de pandemia, después llegó el repunte, y toda esa pérdida la seguimos portando hoy profundizada
a partir de diciembre del año pasado. Para hablar un poco de lo que vos me preguntabas, Simón, a mí me parece que es imposible pensar en nuestro país a los trabajadores y trabajadoras y al movimiento obrero sin pensar que tuvo que haber, a partir de 1943 aproximadamente, un cambio radical en la autopercepción y en la cosmovisión también de los trabajadores. No porque antes no haya habido sindicatos, porque estaban los sindicatos casi en su mayoría anarquistas o comunistas. Había pocos sindicatos de la línea nacionalista, si se quiere, ¿no? Y a partir de Perón, lo que viene aparejado al cambio del modelo productivo, al incentivo de la industria nacional, al modelo económico con producción y trabajo, viene aparejado el nacimiento del modelo sindical argentino, como lo entendemos hoy, que es muy parecido al de Italia, y en esa época los sindicatos en Italia eran muy fuertes. O sea, el modelo de unicidad promocionada que tenemos en Argentina, que es también lo que hoy se quiere dañar, nace en esa época y sobrevive hasta nuestros días, y el plexo normativo de los derechos laborales, el orden público, lo llamado el orden público laboral. No por casualidad, en esa misma época también nace la Justicia Nacional del Trabajo. Se saca del ámbito de las relaciones civiles individuales y se pasa a una cosmovisión colectivista del derecho, que es el orden público laboral. Eso fue un cambio radical, absolutamente revolucionario, como muchas cosas del peronismo. Ese cambio, que fue de cosmovisión, pero se plasmó en las instituciones normativas, se plasmó en las instituciones del Estado y se plasmó en las instituciones de la sociedad civil con la construcción del movimiento obrero y de los sindicatos como lo entendemos hoy. Entonces, hay pilares que son como los pilares, y después viene el cimiento dentro de nuestro pensamiento y dentro de nuestro país de la justicia social. Y esos pilares son, efectivamente, el orden público laboral, los derechos laborales que se tienen, la Justicia Nacional del Trabajo y las organizaciones sindicales. Había algo que se decía siempre, digamos, que en la época de Perón y que caracteriza al laburante argentino y a la trabajadora argentina, que es no agachar la cabeza. Si vos te tenés que ir a pelear, te vas a pelear con tu empleador. Tenga sindicato o no tenga sindicato, pero difícilmente un trabajador argentino registrado, con los derechos, con las garantías que la ley te da, difícilmente agache la cabeza. Y eso no es algo que pasa en toda América Latina. No es algo normal en nuestra región, ¿no? Y bueno, sobre esos pilares, ¿por qué entender los pilares de la justicia social? Porque cuando vos estás frente a un modelo, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, totalmente. Por ahora vas bien. Perfecto. La evaluación viene positiva. Viene positiva. Cuando vos estás frente a un modelo que te plantea la vuelta pre-Perón, es decir, la vuelta a la cosmovisión individualista del derecho civil, no del derecho del trabajo, y cuando estás frente a un gobierno que te dice que la responsabilidad de que hoy tengamos 50% de trabajo informal en la Argentina es de lo caro que sale un laburante, los costos laborales, ¿no? Una palabrita que hemos escuchado mucho. Entonces, qué difícil desandar ese camino, porque vos tenés que defender tus derechos laborales, pero contás con el 50% de la fuerza laboral registrada para hacerlo. El otro 50% directamente no los percibe como un patrimonio a defender, porque no los tiene. Aguinaldo, vacaciones pagas, digamos. Estoy hablando del monotributista, estoy hablando de la precarización, del trabajo no registrado, del directamente las changas. Y es muy difícil desandar ese discurso porque el costo laboral
y fíjense, en esto la seguridad social también se ve afectada y obviamente la salud y tantas cosas. El costo laboral, lo que le dicen el costo laboral al empleador, son las cargas sociales y los aportes y contribuciones, ¿no? Además de el sueldo, y las paritarias y el aguinaldo, digamos, viene el costo. Entonces, cada vez que se piensa de esta manera, se intenta en nuestro país, fracasando y fracasando y fracasando, incluso en gobiernos nuestros también, reducir costos laborales y reducir aportes y contribuciones. Entonces, automáticamente desfinanciamos el sistema previsional argentino. Automáticamente desfinanciamos a una parte importante de las jubilaciones que se pagan con el aporte y la contribución del trabajador en actividad. Y además, no solucionamos el problema. Yo recuerdo que cada vez que se hacía un blanqueo, que los blanqueos de capitales empezaron en 2014 más o menos, que uno que se hizo con Cristina, en momentos donde nos acusaban los fondos buitres y había que recuperar divisas, se hace uno de estos primeros blanqueos. Aparejado al blanqueo venía esto de la reducción de contribuciones para registrar e incrementar la registración. Y no nos resultó. Si bien en nuestros 12 años el trabajo no registrado empezó siendo el 55% con Néstor Kirchner y terminó siendo el 30% con Cristina, del 30 nunca pudimos bajar más, siempre del 30 subimos. Es como un piso maldito del trabajo no registrado. ¿Pero a qué obedece? ¿A que un laburante sale caro? Entonces le tengo que pagar menos cargas sociales para tenerlo en blanco, o que sea monotributista, o no le pago la obra social, ¿no? Entonces, y no, el problema no es ese, compañeros y compañeras. El problema, y lo dijo Milei el domingo en la apertura de sesiones, es que tenemos un 50% de economía no registrada. No, fíjense qué diferencia hay entre decir trabajo no registrado y economía no registrada. Milei dijo, en la Argentina tenemos un 50% de economía informal. Economía informal, dijo. Y ahí está. Hay una rentabilidad no declarada en nuestro país, que tiene una curva paralela al trabajo no registrado que es igual. Lisicki Litvin, el estudio jurídico contable que hizo los blanqueos de Mauricio Macri y que hoy tiene a la titular de la AFIP, que es de su estudio, tiene un análisis de economía informal, blanqueo de capitales, digamos, lo que no está blanqueado. Blanqueo de capitales, economía informal, son las dos caras de la misma moneda. Y en el 2015 era del 30%, el mismo porcentaje del trabajo informal. Lo dicen ellos. Hoy el trabajo informal es 50%. ¿Cuánto es la economía informal dicha por Milei el domingo? 50%. Hay un problema muy grande para desandar en esto. Hay una rentabilidad no declarada al fisco. Y esa rentabilidad arrastra un montón de aspectos de la vida, porque la economía es una sola. No hay distintos edificios económicos. La economía es una sola, ¿no? Economía informal, economía formal, economía del conocimiento, economía de la no sé cuánto. Eso es una gran mentira del liberalismo que nos están instalando ahora, no me voy a ir de tema. Pero la economía es una sola, compañeros y compañeras. Y adentro de esa economía estamos los generadores de la riqueza, que somos los trabajadores y trabajadoras. Sí, y que, como decías, el objetivo es usarnos de chivo expiatorio. Hay un problema económico, el problema no son las economías que están fuera, no registradas, digamos, sino el trabajador, que es un costo para el empleador, y sumando en esta idea de, bueno, no solo el mensaje es para el trabajador registrado, que es caro, sino que el otro no levante la cabeza, digamos, que no tenga la posibilidad de salir a discutir sus derechos. Y también te tira para abajo la posibilidad y la capacidad de lucha y de ampliación de derechos de los registrados. Cuando vos incrementás un derecho laboral, aumento de licencia por maternidad, supongamos, o la necesidad que tenemos los trabajadores, y tienen los trabajadores y trabajadoras, y más los padres, de tener una licencia por paternidad digna, no de 2 días, como dice la ley de contrato de trabajo. Muchas organizaciones sindicales por convenio colectivo mejoraron ese 2%. Esos 2 días. Tienen 60, tienen 15, tienen 20, un mes. Se va mejorando por el convenio colectivo. ¿Qué herramienta el convenio colectivo? Si hablamos de los pilares, me olvidé del convenio colectivo.
como otro pilar de la justicia social. No solamente lo que dije, el sindicato, justicia, normas, sino el convenio colectivo, que es la ley adentro de casa. La ley más conocida por el trabajador y trabajadora es su convenio colectivo. Y entonces, te van a atacar ahí. Esos pilares que sostienen, además del modelo económico, los altos niveles de justicia social. Creo que nuestro país tiene el gran desafío, y el gran desafío lo tienen los trabajadores y trabajadoras, de descubrir esto. Ojo, no somos caros, hay una rentabilidad no declarada. Ojo, los derechos que tiene otro no son los que me saca a mí, son los que me faltan a mí, ¿no? Y ojo, no ver en el hermano, en el vecino, en el compañero, en el compañero de trabajo, en el compañero de universidad, en donde sea, al enemigo, a la razón de mis problemas, sino tratar de ver enfrente a la razón de mis problemas, ¿no? Redondeo la pregunta. Sí, el enemigo real, decía yo. No pelearnos entre nosotros. Muy interesante, por supuesto. Con Simo habíamos hablado también de la importancia para nosotros de que estés acá, de que puedas hablar sobre tu experiencia de ser mujer, con todo lo que implica, obviamente lo sabemos nosotras, en ámbitos tan patriarcales como la legislatura. Agradezco que no le hayas dado la palabra negri y le hayas dicho machirulo. Gracias. ¿Y cómo es tu experiencia? ¿Cómo te sentís vos ahí? ¿Qué crees que hay que seguir batallando? Que bueno, un poco lo sabemos, pero nos interesa mucho tu opinión de vivenciar eso día a día en ámbitos tan difíciles, ¿no? Sí, hay una cosa que está pasando en los sindicatos. Vieron que se cayó una comisión de trabajo donde, no sé si sabían, que el presidente de la comisión quería hacer una reforma a la ley de asociaciones sindicales. Esto pasó ayer. Nadie se entera de esto, ¿no? No. Muy poco. Yo para saber, pregunto. En el diario local salió bastante abajo. En el diario local salió bastante abajo la noticia. Ah, bien. Hablan más del marido de Pampita y esas cosas. No, pero también para saber qué impacto tienen las cosas de verdad, ¿no? Pregunto, por eso. Finalmente se frustró esa comisión, no pudieron, pero dentro de las reformas democratizadoras, porque viste que le ponen esos nombres, transparencia de los sindicatos, democracia de los sindicatos, participación en los sindicatos, una de las cosas que UCR, La Libertad Avanza y el PRO querían modificar era en beneficio nuestro, compañeras, de las mujeres. Pero la ignorancia cuando es tan... ¿Viste? Porque tener ignorancia y tener poder es una combinación letal. Y se metieron a hacer una reforma y sacaron el cupo, en las organizaciones sindicales, un cupo del 30%. Desde el año 2001, no hace mucho que participamos en un 30%, hace muy poco que participamos en un 30% en la historia. Ese 30% lo cambiaban y decían que tenía que ser en proporción, la participación de las mujeres, de la cantidad de afiliadas. Y el 30% obedece al todo, afiliado y no afiliadas. Y ellos lo redujeron a la cantidad de afiliadas, ¿no? O sea que básicamente nos perjudicaron nuestros niveles de participación en este proyecto. Y creo yo que las mujeres sindicalistas ahí hay que salir a plantearle a la comisión que ese proyecto, aunque no se haya tratado, limita la participación de las mujeres y hace menos democráticas y menos participativas a las organizaciones sindicales. Un gran desafío que tenemos como mujeres también en el movimiento obrero. Empezar a exigir, sé que muchos me decían, Nico, que muchas compañeras de acá, compañeros son del ámbito de la salud, un ámbito que, digamos, como rama de actividad está feminizada y no por casualidad muchas veces en la enfermería hay bajos salarios. Hay bajos salarios, es como la docencia. Hay bajo salario, porque la brecha salarial en la Argentina, a veces se la interpreta mal también, no es que hay un trabajo que hace un varón y una mujer y cobra distinto por el mismo trabajo, es que el promedio de los salarios de las mujeres es más bajo que el promedio de los salarios de los varones. Es decir, los trabajos que hacen las mujeres están mal pagos. No es que... Esto pasa en Estados Unidos... Pero acá, desde que tenemos igual remuneración por igual tarea, vos sos varón, sos mujer, hacés el mismo trabajo, cobrás lo mismo.
no es el kit de la cuestión ese en la Argentina, es el promedio. Es decir, hay que subir los salarios de los trabajos feminizados si queremos eliminar la brecha salarial. No otra cosa. Como mujer, sí, se pelea. Creo yo que nos pasa algo a las compañeras y nos pasa algo a las mujeres en general, pero cuando sos militante y te tomás a la... Digamos, para nosotros la política no es una carrera. Es una carrera, viste que vos vas, viste, subís la carrera, haces el de grado, después va al posgrado, después va, qué sé yo. Y bueno, ahora estás preparado para... No, para la militancia, los cargos no son lugares que se ocupan, son misiones que se deben cumplir. Misiones que se deben cumplir. Y lo que te jode cuando sos compañera, cuando sos mujer, a las diversidades mucho más, es que te limiten en el ejercicio de poder cumplir tu misión. ¿Entendés? Por ser mujer. Entonces, te cueste todo el doble, tenés que explicar 3 veces. Yo siempre digo, con los compañeros, un chiste. A los compañeros le basta con que en la oficina diga su nombre y diga diputado nacional, no sé, secretario general, ministro. A las compañeras no nos alcanza con eso, que diga nuestro nombre y nuestro cargo. Además tenemos que acreditar idoneidad. 1, 2, 10 y hasta 20 veces. Y así todo, después de 15 años, por ahí te dicen, bueno, sí, la respetamos. Pero todo eso, digamos, no te alcanza con la chapita. Además tenés que acreditar idoneidad. Pero bueno, yo creo que la lucha es colectiva y en eso nos enrolamos. Los compañeros los compañeros tienen que deconstruirse profundamente, no superficialmente, porque yo prefiero un machista antes que un deconstruido superficial. Te juro por Dios. Un deconstruido superficial, viste, que solo de careta, no. Todos tenemos que hacer una apuesta realmente de corazón y tratarnos simplemente como humanos. Simplemente como humanos, nada más. No, me parece que es por ahí. Bueno, yo como aliade quería preguntarte. Excelente. No, consensuábamos con Isa. No, claro. Bueno, que Milei tiene su agenda en contra de los derechos laborales, tiene una agenda que ya empezó a implementar con la ley bases y que la viene implementando desde lo discursivo, desde que empezó a hacer campaña, digamos, de denostar a todo lo que hace a los derechos de los trabajadores. Bueno, empezó con la ley de bases, sigue intentando, bueno, ahora detenido por un momento al menos con esta modificación en las leyes sindicales. Pensábamos, bueno, ¿cuál es la agenda que debería tener o que tiene el sindicalismo en Argentina, o cómo la ves vos de ese lado, pensando, bueno, en esto, que somos nosotros trabajadores la mayoría de la salud y que tenemos muchos frentes abiertos en nuestra cabeza, en nuestros celulares, en nuestras pantallas, y a veces se nos pierde un poco la capacidad de ver, bueno, esto realmente es importante en materia laboral. Y esto es cháchara, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la agenda que debería empezar a prestar atención el militante, el trabajador en general y que tendría que tener el sindicalismo así a grandes? Bueno, la primera parte que atacan, ¿no? En concreto, en real, o que ya atacaron, que ya nos sacaron, lo que ya nos sacaron en materia laboral. Primero el DNU, que está frenado por una cautelar, pero ahí tenías el totum de lo que quieren hacer, ¿viste? Está frenado con la cautelar, pero absolutamente los derechos individuales lo volvieron a poner en ley base y le salió. Ahora les voy a contar cuáles. Y los derechos colectivos que están en el DNU es lo que querían sacar ayer, pero están frenados por el DNU, pero básicamente van por las dos vías. En materia de derechos individuales, el periodo de prueba, ampliarlo, que ustedes saben, todo lo que van a escuchar que hicieron en ley bases fomenta la informalidad. O sea, todo fomenta la informalidad.
la creación de la figura del colaborador con colaboradores, ¿viste? El colaborador con colaboradores. Es decir, un monotributista más 4 monotributistas hacen un grupo, un racimo de colaboradores para eliminar la obligatoriedad de tener un trabajador. Como si el trabajador fuera tonto y por más que en un papel diga que es un colaborador y no un empleado, se va a creer que es un colaborador y no un empleado. Y como si se queda sin trabajo no iría a reclamar a la justicia que lo despidieron. Va a suceder igual. Es decir, vas a incrementar los litigios con este tipo de normas. Lejos de, digamos, de eliminar la industria del juicio, vas a generar miles de millones de juicios. ¿No? Por eso una herramienta hoy en materia judicial, digamos, una herramienta antidespidos, porque el laburante va a la justicia y va a ir a la justicia. Por suerte, es una cultura de protección que tenemos. El tema de las indemnizaciones es re importante, porque las indemnizaciones pueden hacer las veces de barrera a... Néstor puso la doble indemnización. ¿Se acuerdan? Néstor puso la doble indemnización. Es una barrera antidespido. Bueno, eso también lo atacan. Ponen el fondo de cese laboral. Entonces, necesita despedir rápido y fácil y barato. Necesita despedir parte del sistema de valorización financiera que estamos viendo, que no va a quedar una pequeña y mediana empresa. Hay despidos. Sea porque se quiebra, sea porque no hay ventas, sea porque se reconvirtió el tipo y se fue invertido a otro lado. Las pymes se están cerrando, ya cuentan 21.000. 230.000 menos puestos de trabajo, menos de trabajo registrado. Entonces, ¿ya te estoy cortando? El fondo de cese laboral, que es esta famosa mochila austríaca, que es que vos te vas pagando tu propio despido. Y por eso vas cargándola. Es como una AFJP del despido, ¿no? Va a favorecer la timba financiera, se hace a esos fines. Muchos empleadores no están de acuerdo con el fondo de cese laboral, ¿eh? Yo hablé con algunos industriales y algunos empresarios de la UIPBA que no están de acuerdo, porque ellos tendrían que poner 8%, pagar a ese fondo de cese, se estima que es un 8% mensual por trabajador. Ellos tampoco quieren pensar en por qué tener un costo, aparte de eso incrementaría los costos fijos, 8% por mes, si yo no quiero despedir a nadie. ¿Por qué voy a estar pagando un despido que no quiero tener? Esto también hay empresarios que te lo dicen, ¿no? No es la gran mayoría, pero te lo dicen también. Entonces, también, por otro punto, que esto es ley ya, para que caigamos. Esto es ley bases, ya está acá. El fondo de cese está acá, entre nosotros. Que aparte dicen que lo puede hacer el convenio colectivo. O sea, ¿cómo podés meter el fondo de cese laboral para, para pagarte tu propio despido? A través de un sindicato. ¿No era que estaban mal los sindicatos? No, pero los sindicatos, para sacarle derecho a los laburantes, también. Y le dieron la potestad al sindicato. Perversidad absoluta. Igual de perverso que irte a comer un asado para festejar que le sacaste plata a los jubilados. ¿No? Esos niveles, ¿no? Y yo creo que el que la tiene clara es Milei. Todo el resto que fue al asado fue verdaderas ratas que fueron a la trampera. Porque es lo que más quiere destruir al sistema político argentino, a la institucionalidad política argentina. Y eso le viene como anillo al dedo. Me parece que él no perdió nada. Otra de las cosas que se meten, además de el de los trabajadores con colaboradores, que ya le dije, es con el trabajo agrario. Se meten con el trabajo agrario y con las trabajadoras de casa particulares en la ley bases. A ambos eliminándoles las indemnizaciones. Y yo digo, no hay actividades más precarizadas en la Argentina que el trabajo agrario y las compañeras que hacen la noble y digamos, trascendental tarea de cuidar a otros.
y a otras, o de cuidar o gestionar un hogar, que también están en un 50% precarizadas. Y encima le sacás, ahí vas a sacar. Digamos, eso me pareció tan tremendo como la los bloques. casta, digamos. De repente la casta es la trabajadora de casas particulares. Tremendo, tremendo. Yo ese día estaba indignada en el Congreso. Pichetto lo cagué puteada de que entré hasta que me fui. No me quiero imaginar esos pasillos. Porque no te podés decir peronista y hacer eso. No podés, no podés. Esa parte de la sesión fue catastrófica. Y debería ser más, ¿no? Debería ser más, porque yo sé que los compañeros, las compañeras y la gente esperan más de los representantes del pueblo. A veces siempre te quedás como que, bueno, o no se ve lo que nosotros hacemos, o no estamos encontrándole el agujero al mate, o, bueno, o no hacemos lo necesario, ¿no? No estamos haciendo lo necesario. Pero bueno, hay que seguir, hay que militarla con todo. Yo creo que todas las batallas son necesarias dar, absolutamente todas. Y aunque perdamos el DNU 70, diputado lo tiene que llevar a recinto, aunque perdamos. Ese es mi pensamiento, ¿no? Después, ¿qué podemos hacer? ¿O cuál es nuestra agenda? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué pensamos nosotros del trabajo? Bueno, vamos en orden. La primera es la que les dije antes. Tenemos un 50% de compatriotas que son trabajadores informales. Bueno, hablemos ahí también, hablemos a esos compañeros y compañeras. Por ejemplo, nosotras cuando planteamos que llegamos a tener dictamen en noviembre del 23, ahí viste, ya no caíamos todo el mapa, y nosotras sacamos un dictamen de la Comisión de Trabajo ampliando las licencias, estas que les decía. Obviamente no llegó a recinto, ¿no? Pero teníamos 5 millones de trabajadores monotributistas contabilizados en aquella época, ¿no? Y nos pusimos a pensar cómo hacemos para darle una licencia de maternidad a un trabajador monotributista, una trabajadora monotributista, porque unificamos y ampliamos la licencia también de paternidad, sin convalidar lo que es un fraude laboral, que es el monotributo. Porque este era el kit de la cuestión. Nosotros no podíamos decir, bueno, es licencia laboral, porque el monotributo es un servicio, es un contrato de servicios, no es un contrato de trabajo, técnicamente hablando. Entonces yo no podía decirle, bueno, ahora monotributo pero un poco más feliz. ¿Me entendés? No, yo tengo que combatir el fraude laboral. Hay que combatir el fraude laboral, porque es un delito. Es un delito. Después, bueno, a veces se puede, no se puede, más adelante vemos. Por ahora monotributo, en el año que viene te paso a planta. Está bien, eso es un marco de realidad, hacemos una estrategia para ver cómo regularizamos en un marco de realidad. Pero no puede una norma convalidar un delito. Entonces, nosotros ahí se nos ocurrió, porque siempre que se puede con imaginación darle la vuelta y no dejar afuera a nadie. Y entendíamos que por el principio de seguridad social, el Estado igualmente debía garantizar el periodo de maternidad de una persona que tiene un contrato de locación o un monotributo. Entonces, hicimos algo muy similar que con la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo es la asignación familiar por hijo cuando no tenés un empleo registrado, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto a proteger es el niño, la niña, el adolescente, independientemente de la situación de empleabilidad de sus progenitores. La asignación siempre está. Será familiar si estás con trabajo registrado, será por hijo si no tenés trabajo registrado. Y se universalizó esa cobertura. Que ahora acabamos de presentar un proyecto que, bueno, lo presentamos, pero lo vamos a anunciar mañana, pero bueno, yo se los cuento, pues ya está presentado, donde enganchamos definitivamente a ambas asignaciones familiares, como lo planteó Cristina en Merlo, en la universidad, que esto tiene que ser una política de Estado, entonces planteamos ese enganche. Entonces planteamos que la licencia por maternidad y por paternidad de los contratos de locación o monotributos iban a ser cubiertas en formato de seguridad social por el Estado. Entonces, de esta manera, no dejamos afuera a nadie.
porque también ahí el sujeto a proteger es la madre y también son los niños y adolescentes. Entonces, todo se puede hacer, todo se puede hacer. De la denuncia de la rentabilidad no declarada y la comprensión de que este es el problema del trabajo informal también es algo que hay que hacer. Digamos, esto hay que escribirlo, hay que presentarlo, hay que contarlo, hay que hablarlo, hay que estudiarlo más. La economía de plataformas, Rappi, Pedido Ya, Uber, etcétera, etcétera. Hay una gran discusión ahí. Las empresas quieren una regulación bajo el Código Civil. Quieren una regulación bajo el Código Civil. Hay en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación solo 2 proyectos presentados para regular las aplicaciones. Y fíjense ustedes qué tema, ¿no? Y solo hay 2 proyectos de ley. Uno de Ritondo y uno mío. El de Ritondo obviamente dice que es Código Civil y que no es trabajo. Aunque da algunos derechos, por tener ART, digamos, algunas cositas da. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros planteamos una ley diferente, que se llama Cuidado de personas que trabajan en aplicaciones en el traslado de bienes, de cosas, digamos, no de personas. No lo hicimos con Uber, lo hicimos porque el tránsito, la regulación del traslado de personas tiene otra implicancia. Y el cuidado de estas personas es un catálogo, una descripción de cosas necesarias que tiene que tener un trabajador o una trabajadora que trabajan con una aplicación. Desde su soberanía con respecto al algoritmo, ¿no? La información que la empresa tiene de vos como trabajador emula un legajo. Vos tenés que tener acceso a ese legajo, tenés que saber lo que dice y tenés que tener derecho a que se te modifique en caso de que, o un ámbito donde vos puedas hacer un descargo o una réplica o una objeción a lo que se dice de vos en ese marco, en ese... el mapeo, esto era lo que nos pedían muchos los trabajadores, el mapeo de las ciudades, porque te dan premios si llegas más rápido, el mapeo tiene que ser real, no ficticio. Bueno, todo un catálogo de cosas y de ahí a un ámbito de negociación tripartita enviábamos a las partes. Estado, empresas y organizaciones sindicales. Y ahí, digamos, catálogo de derechos básicos de cuidado y el resto de las regulaciones, diálogo social tripartito. Obviamente para eso necesitas tener un buen Ministerio de Trabajo, ¿no? Que promueva y promulgue esto. Y no nos metimos con calificar. Y ¿saben qué le pusimos? Primer derecho, libertad horaria. Libertad horaria, porque te lo piden los trabajadores. Y el problema no es elegir a qué hora trabajás. El problema es cuánto te van a pagar esa hora, porque vos sos libre de elegir 14 horas porque no te alcanza el sueldo. O sea, la libertad tuya es de elegir muchas horas nada más. Pero la libertad de trabajar poco nunca la tenés. Tenés una enorme libertad de trabajar mucho para poder comer. Pero la libertad de trabajar poco no tenés. Sí, como decía Milei, la libertad de si querés morir, morite, ¿viste? Sí. Es interesante lo que decís porque, por lo menos a mí y creo que a muchos de los que estamos acá, esta discusión es difícil de dar con compañeros y compañeras, tal vez que no tan compañeros, pero en cuanto a las libertades de, bueno, es trabajo para los pibes, ¿cómo vas a limitar esta forma de trabajar que antes no existía, que amplía libertades? No hay que limitarla para nada, no hay que limitarla para nada, hay que acompasarla para que sea digna, no limitarla. Totalmente. No limitarla. La libertad horaria tiene que ser un valor, porque el problema no es si vos podés elegir o no, el problema es que puedas elegir y para eso lo va a determinar tu sueldo, no si tenés 8 horas diarias, ¿no? Eso no lo vas a cambiar. Entonces, esto complejiza un poco las cosas, compañeros y compañeras, para que no seamos tan, viste, si no, 8 horas diarias. No, hay forma de garantizar derechos y que pueden ser posibles y realizables si le buscamos la vuelta a las cosas. Esperemos que esta ley pueda ser... ¿Y por qué no me metí a definir la relación laboral? Y puse artículo 1, es empleo? Porque yo no defino lo que ya existe. Las cosas no las definen las normas. Los derechos laborales no lo definen las normas. Los derechos laborales lo define la realidad. Hay un principio del orden público laboral que es el principio de realidad. Digan lo que digan los papeles, se impone la realidad. O como decía Perón, la única verdad es la realidad. Bueno, es aplicable, es un principio del derecho del trabajo. Si vos firmaste un contrato de trabajo diciendo que ibas a trabajar 5 horas por día, en la realidad trabajás 8 horas por día. ¿Vos cuántas horas por día trabajás? 8. ¿Cuánto es tu jornada? 8. ¿Por cuánto te tienen que pagar? Por 8.
Esa es digamos, lo que pasa es lo que es. Entonces, y con esto nos ahorramos una discusión dicotómica entre las empresas y los laburantes. También creo que el teletrabajo es una gran ley que tenemos, que tiene un enorme problema en su implementación, ¿no? Esa es una enorme ley que no es conocida porque no llegó a los convenios colectivos de trabajo. Y tiene que llegar a los convenios colectivos de trabajo. Es un desafío que tiene la ley de teletrabajo en la Argentina. Que te paguen el insumo, que te paguen la silla ergonómica, que tengas tu protección, que tengas tu derecho sindical estando teletrabajando. Bueno, eso está escrito y es ley también en Argentina. Y obviamente también lo pusieron en el DNU, está frenada la derogación de muchos de sus artículos de la ley de teletrabajo por la justicia. Pero si el DNU, la justicia resuelve mal, la Corte Suprema de Justicia, la ley de teletrabajo, se viene abajo, básicamente. Bueno, justo que nos hablas de los desafíos, con Simo también estuvimos hablando mucho, tras bambalinas, sobre esta situación de caos, ¿no? que estamos viviendo, y queríamos como pedirte a vos que nos cuentes un poco cómo hacemos, fácil la pregunta, ¿no? Pero cómo hacemos para como enamorar de nuevo a los jóvenes, que un poco sentimos que lo perdimos. Los jóvenes, y me incluyo, Simo, que seas más joven que yo. Yo un poquito más que vos, definitivamente. Sí, bueno. 28 jóvenes ya años. Empieza con 20 y ya está. Qué bronca me Ya da. empieza con 20 y ya Yo no quería moderar. Isa tiene 29, por eso le digo que no quería más moderar grande. con un menos 30. Que los jóvenes en general estamos como desmoralizados, quizás desesperanzados un poquito, confundidos, y más allá de que nosotros tenemos nuestras convicciones y somos militantes, a veces como perdemos el norte y necesitamos que personas como vos, inspiradoras, ¿no? Nos comenten, nos cuenten un poco cómo hacemos para ir a reconquistar, a rearmar un poco todo esto y cómo volvemos a enamorar a los pibes, que a veces sentimos que los perdemos, a veces no. Bueno, depende cómo nos levantemos, ¿no? Es qué desafíos tenemos, qué herramientas tenemos para ir a reconquistarlos, porque es lo que queremos, ¿no? Sí. A mí no me parece raro para nada que los pibes hoy no quieran militar ni no quieran hacer política. ¿Por qué no me parece raro para nada? Porque me siento me hacen acordar a mí misma en el 2001. O sea, yo tengo 40 años recién cumplido, Dios mío, la Virgen. Joven todavía. Y soy de la generación del 2001. Es decir, criados en los 90. Nos pasó toda la que nos tenía que pasar. Nuestro viejo era obrero, mi viejo era obrero en los 80, mi mamá maestra bonaerense de la ciudad de Mercedes. En los 90 nos empezó a ir, mi viejo lo rajaron de la metalúrgica, con la indemnización se puso un kiosco, después fracasó, se puso una carnicería, fracasó, se puso un almacén, fracasó. Llegamos al 2001 hechos mierda como hogar de trabajadores y trabajadoras. Vivíamos con los patacones que cobraba mi mamá, porque cobraba el sueldo de maestra en patacones. Mi viejo no tenía laburo. Se separaron en diciembre del 2001. Fíjense cómo la historia de la vida de las familias trabajadoras es la misma que la historia de un país. Pasa lo mismo. ¿Vos querés saber cómo anda la economía de un país? Mirá cómo está la heladera de una familia obrera. Más que un Excel. Más que un Excel. Ahí vas a ver cómo está la economía. Y nosotros no creíamos en nada, compañeros y compañeras. No creíamos en nada. Yo creíamos en ayudar a otros, porque estábamos muy mal en esa época. Íbamos al merendero, tal vez hacíamos apoyo escolar, pero no hablé de peronismo. Que para nosotros era el PJ, era Menem. Mi generación, les digo, esta es una experiencia generalizada, era que se vayan todos. El 501, el chorizo en la urna. No creíamos en el Estado. Íbamos a los trueques. O sea, estábamos muy mal, la verdad.
Y los pibes, bueno, nos refugiamos en la música, nos refugiamos tal vez en algo relacionado con el arte, nos hacíamos hippies, bueno, sí, los hijos, las abuelas. Por ahí la campaña del hambre es un crimen y nos sumamos ahí con algunos sindicatos. Yo no juzgo a esta generación, que le pasó lo mismo que a la nuestra, cuando llegamos a esta edad, ¿no? A la edad de 16, 15, 16 años en el 2001. ¿Cómo lo vamos a...? Esos pibes nos están esperando. Esos pibes nos están esperando. Nos están esperando. Y los vamos a tener y los vamos a recuperar. Cuando recuperemos lo que Néstor nos dio a nosotros, porque a nosotros nos recuperó Néstor. Nos rescató Néstor Kirchner. Y empezamos a creer en todo. Mágicamente, casi te diría, y no fue magia. Fue con el tiempo, fue paulatino, y nos incorporamos, animamos. ¿Y cuánto digo yo? Porque viste kirchnerismo, ¿no? ¿Dónde estaría el peronismo si no hubiera existido Néstor y Cristina Kirchner? Nosotros nos hicimos peronistas por Néstor y Cristina. Entonces, nos acordamos que sí, habíamos tenido un abuelo que tenía la foto de Perón y íbamos a casa y volvíamos a casa a decir, contame de política, ¿y vos qué hacías? Bueno, y nos volvió a enamorar. Entonces los pibes y las pibas nos están esperando. ¿Qué podemos hacer hoy? Cosas como las que hicieron precisamente, lo dijo Máximo el otro día, las abuelas, los hijos, el MTA, los movimientos desocupados, los que iban a los barrios. Cuidemos la organización. Estos son momentos donde hay que cuidar a la organización y hacer cosas útiles. Esos son mis dos lemas del tiempo que corre. Cuidar a la organización y hacer cosas útiles. Con eso ando así como un caballo por todos los días. Porque me parece que el movimiento nacional y popular tiene un intríngulis en este tiempo histórico, que es que tener a su líder proscripta. Y esta situación singular que atravesamos le costó 18 años al peronismo en otra época, con exilio incluido. Acá no hay exilio. Digamos, la territorialidad sigue presente, pero la proscripción existe. Entonces, tal vez a veces nos genera ansiedad o desesperación y empezamos a discutir tonterías porque no discutimos que tenemos a la líder proscripta y lo que eso conlleva y el daño que eso produce en el movimiento nacional y popular. Yo no tengo las respuestas. No tengo para nada las respuestas. Sí lo vivo y lo vivencio de esta manera. Creo que esto que estamos haciendo hoy acá, la formación política, cuidar a la organización, apuntar a ayudar en lo que podamos cada día, hoy es un acto revolucionario, básicamente, en los tiempos que corren. Bueno, no sé si algún compañero quizás quiere hacer alguna pregunta. Abrimos, ¿no? Sí, invitamos a cualquiera que quiera aportar algo. Bueno, gracias. Gracias. Yo tengo dos preguntas que a mí me parecen un poco reñidas, pero te las voy a hacer igual. Una es, ¿por qué pensás, si es que pensás esto, por qué pensás que al kirchnerismo le ha costado tanto durante los 12 años construir con el sindicalismo, con toda esta historia que vos mencionaste, ¿no? Y relataste del vínculo entre los sindicatos y el peronismo? Yo tengo la sensación que a nosotros, que al kirchnerismo, con todo lo que hemos avanzado y todo lo que se ha hecho y todo todos los derechos que hemos conquistado, hemos tenido una mirada, de alguna manera, tal vez con cierto prejuicio respecto al sindicalismo, y creo que nos ha costado y no hemos logrado, yo me lo planteo como una autocrítica, digamos, no hemos logrado construir un vínculo de confianza
y un marco de construcción compartido, digamos, en esos años, y creo que eso también de alguna manera bueno, hizo que después pasara lo que ha pasado. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, vos mencionabas, por ejemplo, la ley de teletrabajo, mencionaste algo sobre el trabajo informal o las nuevas formas de trabajo. La pregunta que yo me hago es, si no hay algo, digo, se habla mucho sobre, bueno, tenemos que darnos una discusión respecto al Estado, discusiones que en general nos plantea la derecha, ¿no? El Estado que no funciona, tenemos que darnos una discusión sobre la seguridad. Bueno, evidentemente la seguridad no estamos pudiendo resolver. Tengo la misma pregunta respecto al trabajo, si no nos debemos una discusión desde el peronismo, desde los sectores nacionales y populares respecto a el trabajo y las leyes de trabajo y las nuevas formas de trabajo, sin que nos corran por derecha, digamos, en esa discusión y podamos nosotros construir una alternativa a algo que tal vez sí hay que repensarlo porque en algunas cuestiones ha quedado un poco vieja respecto a la realidad que hoy nos atraviesa. Bueno, con respecto a lo primero, Néstor Kirchner hizo algo que no hizo Perón, o que no hizo ni Perón, ni Perón. Que fue incorporar a las estructuras institucionales, sean estas instituciones el Estado o las instituciones libres del pueblo, a los que habían planteado los cimientos de la lucha previo a que él llegue. No solo que cristalizó las demandas, haciéndolas derechos, sino que además incorporó a esos actores al Estado o a las otras instituciones. ¿Cuáles otras? Por ejemplo, la CGT. ¿Quién fue el secretario general? Que yo creo que va a ser recordado como el mejor secretario general de la CGT del regreso a la democracia, Hugo Moyano, que era camioneros con Hugo, el motor del MTA, el emblema del momento. Y digo que no lo hizo ni Perón porque, bueno, el devenir de la relación de Perón con los primeros secretarios generales que lo acompañaron al comienzo con el Partido Laborista no fue bueno. Vayan, busquen Cipriano Reyes, Gay, cómo terminó cada una de esas relaciones. Digo esto porque parece que la relación con el sindicalismo hubiera sido pacífica hasta la de Perón. Y no fue así. No fue así. A veces hay añoranzas que tenemos que no obedecen a la realidad. Otra añoranza que muchas veces decimos los sindicalistas es la unidad del movimiento obrero. Quiero sacar la cuenta de la historia, cuántas veces estuvo unido el movimiento obrero y cuánto estuvo desunido. Como si alguna vez hubiéramos estado unidos, volver a esa unidad. ¿Cuál? ¿Cuándo? Revisar la historia, no está. Sí, ahí va y ven, en el momento de más lucha, menos lucha, pero lo que se llama una sola central obrera fue con Perón. Pero esa vinculación nunca fue pacífica. Lo que sucedió con Néstor en esa oportunidad fue histórico. Fue histórico. Que sea... que haya hecho eso en la CGT, que lo haya propiciado, no lo hizo, ¿no? Pero lo propició. Como sabemos que pasa en los gobiernos populares, el vínculo con las organizaciones sindicales se suele tensar en los gobiernos populares o en los gobiernos peronistas. Se suele tensar. ¿Saben por qué se suele tensar? Porque hay una disputa de poder y hay una disputa de conducción que no se salda sino con la fórmula que Perón puso del 30, del 30, del 30. Esa es la fórmula que Perón encontró. En los momentos de resistencia, quien toma la vanguardia en la lucha es la organización, es el frente de masa, si se quiere, la organización sindical. Entonces medio que conduce la política cuando no sos gobierno. Ahora, cuando sos gobierno, que conduces el partido. En nuestra lógica, ¿no? Y bueno, y ahí se presentan estas contradicciones. Yo no creo que haya sido... Bueno, y después lo que apareció, porque vos dijiste 12 años, fíjate, ¿no? Y no fueron 12 años, fueron los últimos años que se tensó la relación. No fueron los 12 años. Por eso yo quería hacer un poco de memoria de esto, ¿no? Y fue por una disputa de poder. Y bueno, bienvenidos a Argentina, somos así.
Y fue por una disputa de poder que ocurrió luego de la muerte de Néstor. Si lo tengo que radicar históricamente, Acton River. Previo y después la renuncia al Partido Justicialista y ahí, fines del 2010, principio del 2011. Ahí se tensó la relación. Pero no más. Hay una... Entrás a los sindicatos que entres y hay una foto de Néstor y de Cristina. Más de Néstor, ¿viste? Porque, bueno, también... Sí. ¿Viste? Bueno. Aliades. Tal cual. Pero hay en todos los sindicatos. Las bases, las conducciones intermedias. Te lo plantean todo. Hoy leía precisamente, no sé si lo tengo acá, una encuesta, la pueden ver ustedes en su Instagram, del Instagram de UPCN. Una encuesta del Instagram de UPCN que dice, la consultora DC compartió un sondeo, Esto es lo del Instagram de UPCN, lo repito por si no quedó claro. Y dice, para usted, ¿quién es líder peronista? Y te tiran unas barras, ¿viste? De porcentajes. Está Axel, está Yarlora, está Cristina y está Guillermo Moreno. Y Cristina sacó, perdonen porque estoy ciega, 59% en la página del Instagram de UPCN. Me dio una alegría ver esto. Nada, creo que hay que interpretar cuando nos toca hacer gobierno a las organizaciones sindicales como las facilitadoras de la política pública y como parte del Estado. Y también con una necesaria inteligencia en combinar saberes, porque hay una sapiencia tan grande en los sindicatos de cómo funciona la actividad. Lo contaba Nico en el ejercicio en la salud, en los sectores de la salud, y cómo se articula, y cómo se potencia todo y todo sale mejor. Bueno, eso son prácticas, eso son experiencias. Esas son experiencias. Y creo que a veces funciona, a veces no funcionó, pero no es algo generalizado. Creo que también el vínculo de nuestro sector político con algún sector del sindicalismo que está mal, es porque también con ese sector del sindicalismo a veces están mal los trabajadores. ¿No? Eso no te tiene que llevar a invalidar el sindicalismo, obviamente. Pero bueno, hay dirigentes y dirigentes. No quiero decir más nada. Pero bueno, porque no sé si estoy en vivo. No, pero y con respecto a lo segundo, yo puse el ejemplo de la ley nuestra de aplicaciones. Creo que eso es un ejemplo válido, de una forma de pensar diferente, construir derechos y tratar de que sea en consenso. ¿Y sabés por qué la empezamos a pensar así? Porque queríamos regular el tema y habíamos visto una experiencia donde los trabajadores salían a quejarse de una regulación que se había hecho acá en la provincia de Buenos Aires. Y con los compañeros nuestros del equipo del despacho y con los compañeros diputados que lo empezamos a pensar, charlábamos, ¿no? Y yo decía, mi sensación, yo me muero si hago una ley y vienen los trabajadores y me protestan en contra. Yo me muero. O sea, hice todo mal, voy a decir. Entonces empezamos ronda nos juntamos con los gerentes de las empresas y nos juntamos con el sindicato ASIM, pero además empezamos a juntarnos con grupos de trabajadores autoconvocados de distintos lugares. Ahora próximamente vamos a ir a Escobar, también a juntarnos con un grupo de trabajadores autoconvocados y escribimos el proyecto escuchando las demandas que ellos tenían. Y los laburantes que te decían, los compañeros que te decían, no quiero saber nada con los sindicatos. Yo me acuerdo un día que nos dijeron, fuimos con el compañero Mariano Recalde, y nos dijeron, no queremos tener aguinaldo. Y como Mariano nos mirábamos y decíamos, no puede ser. No queremos tener aguinaldo. ¿No? Entonces hay mucho para desandar ahí. Bueno, pero ustedes, le decía, una charla que fue muy buena, ¿ustedes cómo se juntan entre ustedes? ¿Por qué están todos? ¿Cómo se comunicaron para venir todos acá? Ah, no, tenemos un grupo de WhatsApp nosotros.
Estamos organizados por un grupo de WhatsApp. Ah, están organizados en un grupo de WhatsApp, bien. ¿Y de qué hablan en el grupo de WhatsApp? No, a veces cuando le roban la bici a uno, o uno tiene un accidente, nos ayudamos, vamos a cosas, algunos llaman al 911, se cuidan entre ustedes, bien, perfecto. Sí, entonces nos sirve estar todos comunicados, perfecto. Y no, y una vez que le dieron, a veces le habían dado adicionales a los de Mar del Plata y no nos dieron acá los adicionales a los de La Plata, entonces los reclamamos, reclaman adicionales. Mirá vos. Entonces, se conocen, se unen, se ayudan, reclaman por algo para tener todos. Eso es un sindicato. Ustedes, si quieren, no le digan sindicato, pero ustedes son sindicalistas, le decía yo, ¿viste? Y bueno, entonces me parece que es un poco eso, hay que acercarse, hay que estar más cerca, ¿no? Y ellos, bueno, ellos bancan el proyecto de ley nuestro, fue con el apoyo de ellos, de estos distintos grupos autoconvocados, también con el del sindicato, porque había que unir todo. Y obviamente que las empresas no están en desacuerdo con el proyecto, pero ellos quieren ese artículo que dice es Código Civil. Yo le dije, no, yo no voy a poner ese artículo. No, esa no. Todo el resto no les parece mal, porque de hecho las empresas de Rappi y Pedido Ya piden regulación. ¿Por qué piden regulación? ¿A qué competencia desleal le tienen miedo sin regulación? A China. Ellos dicen los asiáticos. Bueno, a China. ¿No? Que es Didi, porque si vamos a hablar de poder de dumping, ¿no? ¿Quién tiene más poder de dumping? Entonces yo creo que es una oportunidad para regular esto de las aplicaciones. Y digamos, regularla bien, no sacando derechos, sino yendo por este otro camino. Sí. No, quería decir una cosa que en general a mí nunca me gustan mucho esas preguntas tan abiertas y difíciles como la que le hiciste vos, pero la respuesta que diste respecto de la juventud es una de las cosas más lindas que escuché en mucho tiempo y más esperanzadora, me parece que es para que todos los tengamos presentes, porque incluso también pasa lo mismo con los trabajadores. Yo pienso que esta cosa que se ha metido en el sentido común de que el trabajador sindicalizado, yo prefiero, nos pasa mucho en el sector de la salud, prefiero que me pagues menos, que me pagues más, pero no me des derechos laborales, tiene que ver también con la pérdida de expectativa de un proyecto, de un proyecto de vida. Entonces, ante la falta de un proyecto de vida, vos lo que querés es la de ahora y pensás en los próximos 5 minutos. Me parece que eso es muy importante para la autoestima de la militancia. Te agradezco haber venido hoy acá, pero te agradezco eso en particular. Me parece que todos tenemos que tenerlo bien presente porque, sin duda, nosotros tenemos razón en militar. Me parece que tenemos razón en seguir para adelante, pero tenemos que tener la paciencia y la templanza que muchas veces también tienen los compañeros que tienen la práctica sindical. Que a veces los que estamos en otras discusiones políticas estamos desesperados por una respuesta inmediata y el compañero que tiene que también escuchar al que está todos los días en el laburo, al que está todos los días, se toma un tiempo mayor que tiene que ver con la realidad. Y me parece que todos tenemos que aprender un poco a tener esa paciencia y confiar en el compañero y construir para adelante. Me parece que también para nosotros es importante que podamos hacer este momento de reflexión y de escucharte para pensar nuestras propias prácticas de construcción con los compañeros. Para nosotros la construcción con los trabajadores o trabajadores organizados es la única manera en la cual podemos combatir en el sector de la salud a nuestro principal problema, que es lo que pasa en la política en general, que es el liberalismo conceptual, digamos, el individualismo a la hora de los proyectos colectivos. Y eso me parece que un poco lo que dijiste ahí, que me parece que da una tecla muy fuerte, es que no perdamos primero, no dejemos de cuidar a nuestros compañeros y a las compañeras en ese esfuerzo de seguir para adelante, y que tengamos la paciencia de que tenemos razón y que van a estar ahí, y que en todo caso están heridos, están peor que nosotros, que hemos logrado sostener, aunque sea la construcción colectiva, que nos salva del porvenir. Y esa es una discusión que tenemos todos los días nosotros. Hoy fue parte de una discusión muy larga todo el día de la desesperanza y la afectación en la salud mental, claro, que pareciera que es un problema de la salud, de la psicología, de la medicina, pero en gran parte es un problema del trabajo, del futuro, de la economía, de la vida. Y entonces, si nosotros vamos a abordar individualmente el problema del síntoma o si vamos a construir todos juntos una solución.
A mí, al menos a mí, en mi experiencia familiar y personal, cuando entre el gobierno de Macri empieza a echar compañeros, el sindicalismo salvó a mi familia, digamos, a no estar solo ante el momento que te puedan rajar. Entonces yo creo que esto que estás diciendo de esa manera, como lo entendemos nosotros, es importante que lo digamos más veces, que lo pensemos, que lo construyamos en una práctica. Y también de alguna manera que no perdamos la esperanza de saber que también en la construcción de un sindicalismo que logre representar a todos los trabajadores y que no tengamos a veces algunos dirigentes sindicales que los que hablamos a veces con los trabajadores vemos que no es lo mismo que sus bases y conducciones intermedias, que son los que pasó cuando fue la elección del 19 fue muy famoso que estaban, a quién vas a votar y todos estaban votando por Cristina, y eso, que los trabajadores siguen un proyecto, aunque quizás la conducción está en otra discusión, también tenemos que tener paciencia y abogar en lo positivo para que esos reemplazos se puedan producir. Pero también en eso agradecerte tu eterna paciencia de construir tanto en lo sindical como en lo legislativo, aún contra viento y marea, que me parece que para todos nosotros esa sabiduría, esa templanza, también es un ejemplo y te queremos agradecer. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Me agarraste con la lechuga. Aprovecho, compañera. Gracias. Nada, primero estaba muy ansioso hace varias semanas de escucharte. Yo no había dicho nada, hace rato estaba escuchándote en el patio. Como dijo Nico, soy secretario sindical de un sindicato de trabajadores de la salud en el Hospital del Cruce. Algo que nos costó llegar a la simple inscripción sindical, nos costó 10 años de lucha, entre la burocracia y la calle, 10 años. Escuché algo afuera que me llamó la atención, que es que en el Estado podemos tener 2 personerías gremiales. Eso no lo sabía, me diste una idea. Pues conseguimos la simple inscripción sindical y ahora estamos luchando por la inscripción gremial, que es otro tipo de disputa. A mí me surgen un montón de reflexiones, no sé si preguntas, digamos. O sea, recién escuchaba a Nico que decía que la velocidad de los tiempos, y por ahí la velocidad de los tiempos en términos de la política y la conducción sindical son distintos a los de las bases. Lo que nos está pasando a nosotros en este momento, encima a mí se me juegan un montón de cosas, porque yo por un lado soy secretario sindical de un sindicato y a su vez soy funcionario de la provincia, entonces estoy todo el tiempo emocionalmente en 2 lugares, donde por ahí los compañeros del hospital piden una velocidad que a veces la política no tiene. Porque la realidad que están viviendo las personas en el territorio son mucho más rápidas que las que por ahí se está viviendo la política, que está viviendo los que estamos en el micromundo de la política. Los compañeros les cuesta cada vez más llegar a fin de mes, les cuesta cada vez más llegar a su lugar de trabajo, digamos, esa realidad mucho más acelerada que las discusiones de la política. Y ahí en realidad se me pone una pregunta que es más personal, que es cómo conjugar la militancia orgánica, partidaria, con la representación sindical. Para mí personalmente es un desafío permanente de todos los días, más en el lugar en el que estoy, que encima es un ente que tiene representación de nación y representación de la provincia, que a su vez tiene un juego de la política territorial que lo complejiza a su vez. Entonces, y más en este escenario, cómo conjugar esos 2 roles que yo creo que están muy fuertemente ligados, pero que a su vez implican un equilibrio que a veces no es muy difícil de sostener. Entonces, ¿cómo a vos te parece que se puede conjugar lo que es la militancia orgánica más partidaria, por decirlo de alguna manera, y la representación sindical y no perder la legitimidad de los compañeros de base? Buena pregunta. Bueno, yo te cuento mi experiencia porque
si bien no es un cargo de funcionario, pero bueno, voy por mi segundo mandato como diputada nacional ya. Entramos con la gloriosa Unidad Ciudadana ya en el 2017. Y nunca dejé de ser secretaria general de la federación, de mi federación. Fui secretaria adjunta de mi gremio de base y ahora soy secretaria general de mi gremio de base. Y me hice las mismas preguntas que vos, porque me daba mucho miedo, porque vos en tu organización sindical tenés afiliados que no son de tu partido político, ¿no? Imagínate que si trajo Cava, sindicato mío, de Cava, de base, digo, mío, porque en la federación hay otros sindicatos que son de otras provincias, ¿no? Somos el sindicato mayoritario con personería gremial, con convenio colectivo, con todo, en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Somos el sindicato mayoritario en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está la UEGEN y hay otro gremio. Está el de Piumato y hay otro, y el mayoritario es el nuestro, casi un error de la Matrix. Y bueno, la verdad que una cosa que aprendí es que nunca, jamás le tenés que mentir a tus laburantes tu identidad política. Jamás. Y que tus laburantes tengan la identidad política que tengas, te van a votar si lo defendés y te van a dejar de votar si no lo defendés. Así de simple. Así de simple. Entonces, sí, te tenés que romper el alma, ¿viste? Y pelear por cada laburante como si fuera, digamos, cada problema de cada trabajador es tuyo. Es así. Es así. Y te tiene que quitar el sueño, es así. La clave está en formar también unos buenos cuadros de delegados, cuerpos, comisiones internas, cuerpos de delegados. Esa es la clave del éxito. Los cuerpos de delegado, porque el delegado es la bisagra, porque va de la comisión directiva al trabajador, el trabajador a la comisión directiva. O sea, es un rol fundamental. Y son los compañeros que están en la trinchera. Y obvio, es la primera ventanilla el sindicato, como el municipio, ¿viste? El municipio es donde primero van. Y es un lugar dedicado a resolver problemas. Dedicado a resolver problemas. Pero cuando vos le resolviste un problema a un laburante, o sea, te tiene que gustar ayudar, si no, no podés ser sindicalista. Te tiene que gustar ayudar, es como médico. Si no te gusta curar, sanar, ¿cómo vas a ser médico? O sea, no, es raro, ¿no? Te tiene que gustar sanar a otros y a otros. Bueno, para ser sindicalista te tiene que gustar ayudar y te tiene que hacer feliz ayudar a otros. Entonces, cuando vos, por más que sean miles de problemas, cuando resolviste uno, cuando ayudaste a alguien, sos feliz, te libera serotonina ayudar a otros. Entonces, bueno, creo que no es en absoluto incompatible. De hecho, considero una gran soncera argentina la división entre el sindicalismo y la política, hecha por la derecha, hecha por el liberalismo, destinada a construir sindicatos que no tengan una perspectiva de liberación nacional, sindicatos mutualistas. No, nosotros somos sindicatos peronistas. Nos enrolamos en el sindicalismo de liberación, nos enrolamos en el modelo sindical de Perón, Huerta Grande, la CGT de los argentinos, Chaul Ubaldini, el MTA, la CTA, esa más corto en el tiempo te diría la Corriente Federal, que cumplió un rol fundamental en la resistencia al macrismo, la Corriente Federal. Y bueno, creo que, viste, la historia no admite vacíos. Si cada momento histórico, y ahora tiene que resurgir, va a resurgir, tiene su expresión sindical combativa o de punta de lanza en la lucha, ¿no? Bueno, nos tenemos que empezar a poner los pantalones y las polleras o lo que tengamos que ponernos. Quienes somos los de 40, los 40i, los 40, los 40, 50, o sea, la nueva generación que tiene que hacerse cargo de la conducción del movimiento obrero en la Argentina.
para poder pensar estos proyectos, para poder tener esta lógica sin abandonar nuestras banderas históricas. O sea, necesitamos la síntesis. Creo que el laburante está en búsqueda de la síntesis, ¿no? Contribuyamos a eso, pero no te sientas para nada incómodo, todo lo contrario, potenciá. Y siempre potenciá a tu organización, y más en estos momentos. Si vos estás con un cargo de funcionario, es para ayudar más a tu gremio, desde ahí. El problema es que con lo que se van de funcionario y se olvidan de dónde vinieron. Ese sería el problema de tus laburantes, que no es tu caso. ¿Alguna pregunta más, compañeros, compañeras? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, felicitar al compañero y a la compañera que asumieron este rol de la moderación, a lo que siempre nos invitan los compañeros de la conducción y que nos saca un poquito el miedo. Una cuestión para preguntarle a la compañera que hoy nos acompaña, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba respecto del principio de realidad y la permanente necesidad que tenemos, y no sé si es una cuestión de nuestra sociedad, de nuestras construcciones de creencias, la necesidad de permanentemente estar acompañando las nuevas tecnologías y las nuevas formas de relacionarse laboralmente con nuevas normativas que se van superponiendo, que se van encajando, que se van desfasando, y cómo a veces, como siempre sabemos, la realidad va más rápido que la actuación legislativa. A veces tenemos ciertas lagunas sobre las cuales se apoyan los quienes vienen a decir que la lucha de los trabajadores en los trabajos judiciales en realidad abonan a una industria del juicio, cuando en realidad abonan a una industria de los empleadores en querer esquivarle a las cargas laborales. Un poco lo que decías hoy de la mochila que se le pone a los empleadores es también, a los trabajadores es también decirle, ¿por qué yo con mi sueldo voy a pagarme mi propio despido si el inicio de mi voluntad es trabajar y pongo mi fuerza laboral a disposición? No pongo en un horizonte cercano que me despidan. Quería por ahí pedirte a vos un poco cómo ves este sentido de permanentemente tener necesidad de regularnos las nuevas relaciones laborales y si efectivamente llegamos a implementarlo como lo logramos pensar. Lo más importante de todo es que las leyes no crean trabajo. Esto lo tenemos que saber. La economía, el modelo económico crea empleo. Empleo, por ley, es imposible de crear. Lo que hacen los derechos laborales, las normas del trabajo, es hacerte que ese empleo que vos consigas no sea esclavitud y sea digno y tenga los niveles de dignidad necesarios para que vos trabajando te puedas realizar como persona, realizar como ciudadano, realizar humanamente, familiarmente, profesionalmente. Entonces, eso es lo primero. Por ley nadie va a crear trabajo. El que diga que esta es una ley para crear empleo le miente, es mentira. Por eso es tan importante, cuando Cristina decía la insatisfacción democrática, ¿se acuerdan? Y yo que andaba medio renegada con nuestro gobierno en su momento, me enojaba porque el Poder Ejecutivo escribía leyes y nos mandaba leyes, ¿viste? Nos mandaban leyes al Congreso. Y decía, el Ejecutivo tiene que ejecutar las leyes, no escribirlas. Esto es parte de la insatisfacción democrática. Y el gran problema de las leyes en nuestro país es que no se ejecutan. Entonces tenés muchas lindas, buenas leyes que no se cumplen en la realidad. Entonces la gente empieza a decir, el problema es la ley. ¿Entendés? Pero el problema en realidad no es la ley. El problema es que no se cumpla. Perón que decía, una ley que diga que tienen que cumplirse todas las leyes. Eso decía Perón. O sea que este problema viene de hace mucho. Una ley que diga que se cumplan todas las leyes. Y la flexibilización laboral, vendida como lo nuevo, es lo más antiguo que hay. La flexibilización laboral es antigua. Es tan vieja como, es preperonista. La flexibilización laboral es preperonista. El informe de Vialet Masset, me pasaron un documental muy bueno, si quieren, viste, de los 100 años que dice Milei, hay un documental muy bueno,
que es el informe de Violet Masset. Si no tienen ganas de leerse el informe, yo vi el documental, confieso, no leí el informe, pero te lo explica todo, los niveles en los que estaba la población argentina, de salud, de educación, de supervivencia, de miles de cosas. Y ni hablar de derechos laborales, no había derecho al voto, bueno, no había fraude, o sea, el fraude patriótico. Ahora, en los 90, todas estas reformas que se hicieron y que se pretenden hacer acá son las reformas muy similares a las de los 90. Entonces, la flexibilización laboral es antigua. Los derechos laborales que nosotros tenemos no perturban en nada a la empleabilidad. En nada la perturban a la empleabilidad. Lo que necesitamos son los nuevos derechos. A nosotros nos faltan, no nos sobran derechos, nos faltan. Nos faltan derechos. La ley de teletrabajo es un derecho que nos faltaba. No estaba. ¿Cuál es su problema? La ejecución. El problema de la ley de teletrabajo es que no está siendo ejecutada. Y no fue ejecutada correctamente cuando se la sancionó. Porque el ejecutivo ejecuta la norma, ejecuta la política, hace las cosas. El Parlamento debate, parla, insatisfacción democrática. La justicia tiene que sancionar, bueno, ¿qué hacía la justicia? Revivía leyes, ¿viste? Estábamos todos en el mundo al revés. Entonces creo sí que tenemos que ir por los derechos laborales que nos faltan. Nosotros tenemos que plantearle al revés, nos faltan derechos, que no van a venir a incrementar costos, van a venir a acomodar la realidad para que no volvamos a la esclavitud. Tecnofeudalismo dicen ahora, ¿viste? Como un regreso al feudalismo, a la servidumbre, pero con mucha tecnología. Hasta acá de celulares, ¿no? Y de todo tecnología y todo algoritmo, y toda inteligencia artificial. Pero estamos en un estado económico de distribución de la riqueza que va para atrás, más tecnología y vamos cada vez más para atrás humanamente, ¿no? Entonces hay que replantearse eso. Nos faltan derechos que no vienen a incrementar costos, sino que vienen a hacer que la sociedad se viva mejor. La reducción de la jornada laboral está estrictamente vinculada con los problemas de salud mental. Estrictamente vinculada. Ustedes hablaban de los problemas de salud mental. Si producimos a una velocidad inusitada una cantidad de bienes y servicios gracias a todo lo que hemos tenido tecnológicamente y que lo carga el planeta, porque la tecnología contamina, no existe la nube, son cacho de cosas que tienen que estar en frío, igual, no existe la nube, contamina la tecnología. Si vamos a contaminar tanto para producir a una velocidad tan inusitada, y vamos a trabajar más horas que antes. O sea, nos ve un perro, se nos caga de risa como humano. Dice, estos tipos son unos boludos. Nos ve un gatito y dice, mira esta gente. Entonces creo que, obvio, los desafíos son humanos los que tenemos por delante. Son desafíos de la humanidad toda. Y yo digo, reducir la jornada laboral. Que hay países que la están probando en un día a la semana. En un día a la semana. Si sueño con un gobierno que armonice la educación, un día menos a la semana, el trabajo un día menos a la semana, y programa de fomento, de esparcimiento y que fomentaría el turismo interno, que vos podés hacer toda una industria de producción. Yo quiero soñar eso para mi Argentina. Si nosotros acá no nos falta nada. ¿Viste? Decían, no, porque Argentina tiene todo para el mundo. Argentina, por lo pronto, tiene todo para los argentinos y para las argentinas. No sé si para el mundo, qué sé yo. Pero para nosotros tenemos todo. Este país está todo por hacerse aparte. Por eso lo quieren venir a saquear, claramente. Y por eso parece una maldición que tenemos, pero las luchas nuestras vuelven a ser las luchas del siglo XIX. Pueblo, antipueblo, patria o colonia. O sea, vuelve a ser la misma lucha de siempre. A mí me parece que tenemos que apuntar para adelante. No me sobra ningún derecho. Me faltan un montón de derechos. Creo que es por ahí el camino. Bueno, Vane, muchas gracias. Te despedimos. Gracias a todos por quedarse con
nosotros y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.